Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Mi profe, ¿Pueden ver bien mi pantalla? Sí, señor. sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Hoy, en esta sesión, quiero como dar por cerrado, a medida de lo posible, esta regla de sustitución que empezamos a discutir la sesión de clase anterior. Ese es, por decirlo de alguna forma, el primer gran método que hay para solucionar o para calcular integrales. De alguna forma representa la base para muchos de los demás métodos que vamos a discutir. Entonces es importante tener total claridad sobre los alcances de este método. Es decir, saber diferenciar cuándo es posible aplicar esta regla de sustitución y cuándo no es posible. Y preguntarnos en los casos que no sea posible, será que habrá algo que podamos hacer para arreglar la integral de tal forma que sí pudiéramos aplicar el método? Muchas integrales, como nos las presentan, en muchas ocasiones no son susceptibles de solucionarse de cierta forma o con cierto método, pero cuando nosotros modificamos la integral, encontramos formas de calcular la integral con algún método conocido. Y entonces, sobre esa pregunta, o sobre esa idea, quiero plantear la pregunta que aparece en pantalla. ¿Todos pueden ver claramente la integral que estoy proponiendo? Sí, ¿Sí señor. se ve bien? Señor profe. La pregunta es muy directa. ¿Será que aquí podemos aplicar sustitución para esta integral? No, profe, ¿Por qué no? porque, o sea, el 3x no es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? La respuesta a priori sería no, porque tal y como hemos discutido hasta el momento, la derivada de esta expresión que está dentro no es la expresión que está multiplicando. Si uno mira cuidadosamente, la derivada de esto es 2x. Y en este caso, lo que tenemos aquí multiplicando es 3x. Entonces, si uno lo mira en el estricto sentido de la regla de sustitución que presentamos la sesión de clase anterior, pues nosotros tendríamos que responder claramente no, porque es que en la regla de sustitución es obligatorio que la derivada de lo que está dentro sea lo que esté multiplicando acá. Sin embargo, y esta es, digamos, que la parte interesante de este método, yo puedo hacer ciertos ajustes sobre esta integral de tal forma que después de ajustarla, la integral sí se pueda hacer por sustitución. Es decir, esta de acá no se puede calcular directamente por sustitución, pero si yo le hago algún arreglo, y ya voy a qué se refiere o a qué me refiero yo con arreglo, es posible que yo pueda ajustar esa integral de tal forma que sí se cumplan con las correspondientes condiciones.
La manera como se presentan esos ajustes tienen varias formas de presentarse, tiene varios enfoques. Yo les voy a presentar el que yo considero que es como el más fácil de entender al principio, y luego les voy a mostrar otra manera de enfocar o describir esos ajustes. Pero primero les quiero mostrar como la idea que está detrás de este proceso de ajustar una integral que no es por sustitución a una integral que posiblemente pueda llegar a ser. La razón de ser de ese ajuste es que si bien esta no es la derivada de esto, se le parece mucho. Se le parece mucho porque es que la derivada de esto es 2x y lo que yo estoy presentando acá es un 3x. Cuando yo digo que se le parece mucho, lo que estoy tratando de decir es que es, o mejor dicho, se parece a la derivada y sería la derivada cambiando una constante dentro de la expresión. Es decir, si aquí en vez de multiplicar por 3 estuviera multiplicada por 2, nosotros estaríamos aplicando el proceso de sustitución. Entonces, precisamente el ajuste aplica a integrales donde lo que aparece acá no es la derivada, pero que si yo modifico, y cuando digo modificar me refiero a que si cambio la constante por la que se está multiplicando, esa derivada, yo puedo ajustarla para poder plantear la integral por sustitución. Entonces quiero que veamos el proceso, lo voy a copiar acá, que este lo tengo desarrollado, vamos a verlo de pe a pa, y vamos a entender explícitamente qué es lo que se hace. Quiero que miren cuidadosamente qué es lo que pasa. Para poder aplicar sustitución, yo aquí quisiera tener un 2x. En cambio, tengo un 3x. Pero lo que yo puedo hacer es aquí donde está la x, multiplicarla por un 2. Y entonces aquí me quedaría el 2x que yo estoy buscando. Es decir, aquí tengo 3 por x, no es que vaya a cambiar el 3 por un 2, es que le voy a multiplicar por un 2 para que me quede 2x acá, pero naturalmente cuando yo multiplico una expresión, para no alterarla, tengo que dividir por la misma expresión. Es decir, si aquí voy a multiplicar por 2, aquí voy a dividir por 2. Y entonces esta expresión de acá queda escrita de esta forma. Yo puedo escribir eso, 3x como 3 medios por 2 de x. Es cuestión de presentación, por decirlo de alguna forma. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto de acá es lo mismo que 3x. No he cambiado nada en la integral, solo la he escrito de otra forma. ¿Cuál es la razón de escribirla de esa forma? Que cuando yo tengo este 3 medios, como eso es una constante, y es una constante que está multiplicando, porque miren que esto es una multiplicación, yo puedo sacar el 3 medios de la integral y me queda esta integral de acá. Y cuando me queda esta integral sí se puede hacer efectivamente por sustitución. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Esta es una manera de ver ese ajuste. Ya les mostraré después otra manera de verlo, que posiblemente algunos de ustedes conozcan y que de repente les parezca más cómoda de manejar, pero yo prefiero esta cuando uno está empezando, porque esta es como la que más claro le deja qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que yo trato de cuadrar la derivada, siempre y cuando sea cuestión de multiplicar o dividir una constante, y cuando yo hago ese ajuste, me queda una constante que voy a sacar. Y entonces saco la constante
Y en esta integral aplico la sustitución. Y aplico la sustitución tal y como sería obvio. Esto es u igual a x al cuadrado más 10. El de u es la derivada de lo que está aquí arriba, es decir, sería 2x con el de x. Y entonces esta integral se convierte en esto. Miren que el 3 medios que saqué lo dejo pegada a la integral. Esa constante no la voy a desaparecer, por decirlo de alguna forma. El 3 medios que saqué de acá, en ese proceso de ajuste, lo voy a dejar pegado ahí. Con la sustitución esto me queda u a la 5, porque esto era x al cuadrado más 10 a la 5, y todo esto es el de u. Y esta integral, la que está aquí adentro, yo la puedo calcular, pues fácilmente. La integral de u a la 5 es u a la 6 sobre 6, multiplicada por la constante. No olviden que cuando tengo una constante multiplicada por una integral, pues calculo la integral y dejo la constante quieta. Aquí está mi constante de integración. Simplifico. 3, 2 por 6 es 12, entonces me queda 3 doceavos. Y pues el u a la 6, reemplazo el u por x al cuadrado más 10 y me queda 3 doceavos de x al cuadrado más 10 elevado a la 6, más la constante de integración. Quiero que se den cuenta que aquí lo único diferente con respecto a lo que veníamos haciendo es este proceso de ajuste de la correspondiente derivada. Ese es un proceso de ajuste, vuelvo y repito, que solo se puede hacer si lo que está aquí se parece mucho a la derivada. Cuando digo que se parece mucho, vuelvo y repito, me refiero a que es cuestión de multiplicar por una constante para que la derivada quede cuadrada. Es decir, este 3, no, si lo cambio, por decirlo de alguna forma, por todo este esquema, ahora sí me va a quedar la correspondiente derivada. Pero solo funciona si el ajuste es multiplicando y dividiendo por una constante. Si esto, por ejemplo, en vez de 3x fuera, qué sé yo, x a la 7, por poner un ejemplo, en ese caso no hay manera de ajustar la derivada para que me dé lo que necesito hacer para aplicar la sustitución. En ese caso, tocaría mirar algún otro método. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? Ya voy a mirar más ejemplos, pero sí es claro en este ejemplo cómo funcionó. Sí, señor. Listo, pues. Voy a mostrarles otro ejemplo, por el momento polinómico. Es que yo creo que esto se entiende muy bien en los polinomios y después cuando uno lo va a generalizar a otras funciones, se le hace más fácil a uno si uno lo entiende bien en los polinomios. Quiero mirar este otro ejemplo. Quiero que miren esta otra integral. Si ustedes miran la integral que aparece al principio, esa integral directamente no podría hacerla por sustitución, porque nuevamente la derivada de esto de adentro no es lo que aparece multiplicando acá. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero si uno mira cuidadosamente, la derivada de esto es 3x al cuadrado más 3. Es decir, esta no es la derivada, pero si la multiplicara toda por 3, ahí sí me quedaría la derivada, porque la derivada de esto es 3 veces x al cuadrado más 1. Es decir, la derivada no es esta, pero cuando yo la multiplico por una constante, sí me queda precisamente la derivada. Ese es como el ajuste que uno busca para tratar de aplicar la sustitución. Y entonces la manera como se presenta es decir, pues entonces la multiplico por 3 para que me cuadre la derivada, pero si multiplico por 3, tengo que dividir por 3. Y entonces esto de acá, pues es 3 por x al cuadrado más 1 sobre 3.
La razón por la que escojo el 3, espero que sea obvia, es porque es lo que le falta a esta para hacer la derivada de lo de adentro. Y entonces, cuando tengo esta expresión, este 3 que está aquí abajo, como es un denominador, yo lo puedo sacar como una constante, en este caso como un tercio, y lo de acá me queda 3x al cuadrado más 3. Y entonces, en este caso, nuevamente, puedo aplicar sustitución, porque ahora sí, esta me quedó como la derivada de esta. Ahora, ¿sí es claro lo que se hizo ahí? Sí, ¿Sí me profe. hago entender hasta ahí? Señor. Señor. Pregunten lo que quieran preguntar. Hasta aquí, hasta este paso, que ese es el paso clave. ¿Hay alguna pregunta? Igual ahorita les voy a poner un ejercicio para verificar qué tanto se está entendiendo esto. Pero, entonces, nuevamente, en este caso, aquí tengo el u, que es este de adentro. Esta sería la derivada, entonces este sería el du. Entonces, al reemplazar, me queda un tercio de la integral de u a la 7, de u. Aquí simplifico rápidamente, pues porque aquí esto da u a la 8 sobre 8, y al multiplicar el 8 de abajo por 3 da 24. Entonces queda u a la 8 sobre 24 más c, que eso sería efectivamente x al cubo más 3x más 10 a la 8 sobre 24, más la constante de integración. Y entonces calculo la integral que a mí me dieron. Hago un ajuste para que me quede por sustitución y aplico la regla de sustitución. Profe, ¿Sí es perdón, claro? porque es que el denominador da 24. Porque si aquí queda u a la 8 sobre 8, ¿no? Cuando integro u a la 7 queda u a la 8 sobre 8. Entonces quedaría un tercio por u a la 8 sobre 8. Y uno multiplica los dos denominadores, ¿no? Y 8 por 3 es Ah, sí, señor. 24. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, ¿Sí? profe. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahí. Yo quiero aquí hacer una precisión que me surge de una pregunta que me hicieron hace poco en otro curso. Aquí nosotros podemos ajustar porque uno puede multiplicar todo por un número para que le cuadre la derivada. Pero si yo, por ejemplo, aquí en vez de x al cuadrado más 1 tuviera, qué sé yo, x al cuadrado más 3, por poner un ejemplo, y alguien me dijera, no, pues entonces le cuadro la constante a esta y le cuadro la constante a esta, así no funciona. Tiene que ser la misma constante la que se multiplique para toda la derivada, porque es que es una constante la que vamos a tratar de sacar de la integral. En este caso, yo no podría aplicar sustitución de la manera como la venimos haciendo, porque al multiplicar este por ningún número, me va a dar la derivada de lo de adentro. Es decir, esto funciona en este caso porque se ajustó multiplicando por 3 toda la derivada o toda la expresión. Pero si no fuera así, no podríamos aplicar la regla de sustitución. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, sí, señor, profe. Quiero ver un ejemplo que no sea polinómico. ¿Qué otras funciones tenemos? Senos. Digamos que tengo una función seno. Entonces quiero que miren esto con cuidado. Miren la función que voy a escoger. Seno de e a la 2x por e a la 2x. Ah, voy a hacerlo así. ¿Se ven la integral?
Sí es claro para todos cómo es esa integral, o sea, no cómo se resuelve todavía, pero cómo es la estructura de la integral. Es seno evaluado en e a la 2x multiplicado por e a la 2x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Permítanme señor. un segundo. Sí, Permítanme señor. un segundo. Discúlpenme. Listo. Quiero que miremos cuidadosamente la estructura de esa integral. Esta es una integral que es la compuesta, o mejor dicho, una compuesta multiplicada por otra cosa. Entonces, digamos que tiene como la idea básica de la sustitución, pero la pregunta clave es la derivada de la interna, es decir, la derivada de esto de adentro, ¿es esto de acá? Es decir, la derivada del interno es esto. No, no, señor. No, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del interno? ¿Cuál es la derivada de e a la 2x? Sería a la 2x por 2. Por 2. Es decir, no es esto, pero se le parece. Se le parece porque lo que le hace falta es una constante. Entonces, quiero que miren cuidadosamente que aquí aplica lo mismo. Yo tengo esto, igual, y pues lo que yo hago es cuadrar la integral. Como lo que yo aquí necesito es un 2, pues le pongo el 2 acá, pero si se lo pongo ahí, tengo que dividir toda la expresión también por 2. Es una regla clásica de la aritmética y funciona sobre todo en ecuaciones. Eso de submultiplicar y dividir por lo mismo para tratar de cuadrar una expresión. Entonces multiplico por 2, pero tengo que dividir por 2. Este 2 de aquí abajo sale de la integral como un medio y me queda la integral que necesito. Me queda esa integral, pero con el 2 multiplicado. Y entonces esto me queda para aplicarle sustitución, porque ahora sí, la derivada de esto es esta función que aparece ahí. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Quiero que veamos este enfoque de otra manera. Entonces, voy a ponerlo así. De aquí para adelante seguirían por sustitución. Pero quiero poner otra forma, ¿cómo es que dije? ¿Cómo es que lo digo? Otra forma, otro enfoque de este proceso. Es un enfoque que se ve mucho en los libros. A mí no me gusta tanto porque tiene ahí unos aspectos que no son totalmente formales, pero bueno, funciona en general. Pongamos que esta es la integral que me dan, una integral que claramente no puedo calcular directamente por sustitución. El enfoque que muchas veces ofrecen los libros es decir, hagamos el u como lo que está dentro, es decir, así todavía no se puede hacer, y pues claramente el du va a ser la derivada de esto. Entonces ellos dicen, ah bueno, entonces du es 2 por e a la 2x con el dx. Entonces, hacen, digamos, que la sustitución sin poder todavía reemplazar aquí, porque la derivada de esto no es esto de acá. La derivada es 2 por e a la 2x. Pero el truco que utilizan es un truco aritmético que a veces es muy cómodo de manejar, otras veces no tanto. Hay estudiantes que se enredan cuando manejan este enfoque. Y es decir lo siguiente, como yo lo que tengo aquí es e a la 2x con dx, y aquí tengo eso pero multiplicado por 2, pues entonces cojamos el 2 y lo pasamos a dividir. Y entonces ellos dicen, ah, entonces esto es du
sobre 2 es igual a e a la 2x de x. Es decir, ellos no hacen el ajuste sobre la integral, hacen el ajuste sobre el cambio de la variable o sobre la nueva variable. Y cuando hacen eso, les queda esto. Cuando hacen eso, les queda seno, lo vuelvo a copiar, seno e a la 2x es lo que llaman u, y este e a la 2x con respecto a x, pues era lo que había quedado de u sobre 2. Pero no así. Hiciera uno. No, se tiene que quedar. Así queda. Seno de u, el de u sobre 2, este 2 como es una constante y está abajo, lo puedo sacar como un medio. Me quedaría la integral de seno de u con respecto a u. Entonces, aquí es como la misma idea, también es tratar de ajustar, pero a diferencia de este caso, donde el ajuste lo hice en la integral, ellos aquí el ajuste lo hacen sobre el du. Entonces el du lo dividen por un número, esto solo se puede hacer si el que se está dividiendo es por un número, y sacan la constante. Va a terminar dando lo mismo, pero es otra manera de presentar ese mismo proceso. Pues de ahí en adelante, pues es calcular la integral. La integral de seno de u es menos coseno de u. Entonces esto quedaría menos un medio, con el menos del seno, por coseno de u. Puedo escribir chévere. Listo. Más e. Y pues acá el u era e a la 2x. Entonces esto quedaría menos un medio del coseno de e a la 2x. Lo mismo daría por aquí arriba. Hago u igual a e a la 2x. Aquí ya me está cuadrado el du. Es decir, aquí no hay necesidad de jugar con el du. Ya lo tengo como lo necesito. Y termina dando exactamente el mismo resultado. Yo les presento los dos enfoques o las dos maneras de trabajar este ajuste para que ustedes trabajen el que les quede más cómodo. Hay personas que ya han manejado ya sea porque son repitentes o porque vieron esto en el colegio o de alguna forma y se sienten más cómodos haciendo el ajuste de esta manera, pues pueden hacerlo así. O los que quieran pueden hacer el ajuste directamente sobre la integral. De todas formas, da exactamente lo mismo el resultado correspondiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, sí. profe. Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Quiero mostrarles, y esta es una integral súper chévere, en la cual uno puede calcularla haciendo ciertos ajustes. Uno puede calcularla por sustitución. Esta integral nosotros no la teníamos. Y no se le ocurre a uno fácilmente cómo calcularla. Es decir, no es directa la antiderivada de tangente. Es decir, que alguien diga en este momento, una función que al derivarla me dé tangente. No. ¿O sí? ¿Alguien sabe cuál es la antiderivada de tangente en este momento? Sin buscarla ni nada, porque al fin y al cabo la vamos a calcular. Digo, si se les ocurre rápidamente. Así como la antiderivada de coseno, que uno dice, la antiderivada de coseno es seno. Con tangente se puede hacer lo mismo, rápidamente a uno se le Pero bueno, ocurre. secante. Dime. Secante.
La antiderivada de tangente es secante, o sea, cuando tú derivas secante te da tangente. Mm, ¿Cuál es la derivada de secante, ya que la mencionan? ¿Alguien sabe cuánto es la derivada de secante? Es 1 más tangente al cuadrado de X. No, la derivada de secante. ¿No vieron la derivada de secante? Ah, mentiras, es Era secante de uno X sobre por coseno. tangente de X. No, ¿cuál es la derivada de secante? Derivada de secante. Por eso. ¿Cuánto es? ¿Alguien Secante estaba de X. diciéndolo por ahí? Secante de X por tangente de X. Secante por tangente. La derivada de secante es secante por tangente. ¿Sí sabían eso o no lo vieron? ¿La derivada de secante no la vieron? Sí, profe, eso es lo que se olvida, se olvida. La derivada de secante es secante por tangente. No, no pueden olvidarla. No me olviden esas derivadas tan triviales o tan inmediatas porque las vamos a necesitar. Entonces, lo cierto es que la derivada de secante no es tangente. Y si uno trata de sacarla así, como adivinando, no la va a encontrar, porque la antiderivada de tangente no aparece fácilmente. Entonces, esta integral no se calcula directamente. Digamos que eso no sorprende a nadie. Lo que sí sorprende es decir que esa integral se puede calcular por sustitución. ¿Ustedes me creerían si yo les digo que esa integral se puede calcular por sustitución? ¿Sí la ven, sí le ven cara de sustitución a esa integral? Díganlo con confianza. ¿Sí le ven sustitución? ¿Sí le ven cara de que funcione por sustitución esa integral? No, profe, pues uno sin saber, dice cómo no. Uno la mira de primerazo y no. Pero es que aquí uno utiliza ciertos truquitos. Y el truco más directo que uno utiliza es el truco más evidente. Y es que tangente de X, no la antiderivada, no la integral, no la derivada, sino tangente de X, es lo mismo que decir seno de X sobre coseno de X. ¿Sabían ustedes eso? Que tangente se puede escribir como seno sobre coseno. Eso sí, señor. Eso, digamos que es más o menos familiar. Entonces, miren lo que voy a hacer. No siempre es necesario hacerlo como tan detallado. Hay algunos esquemas que lo escriben de manera más simple, pero a mí me gusta hacerlo al principio, lo más, perdón, porque se me borró. ¿Por qué se borró esto? Permítanme un segundo que esto se trabó. ¿Me escuchan? ¿O también se trabó el audio? Sí, Ah, profe. sí, Sí, profe. Esperen un segundo a ver si se me destraba esto. No se van a ir a trabar en clase. A ver si lo reinicia. ¿Cómo se traba el Word? Estrambótico. ¿Qué se ve en pantalla? Pantalla se quedó así trabado. No. En un segundo, si no, si se refresca o si no, me toca cerrarlo todo. Cerrarlo todo sí sería un problema. Ahí me tocó cerrar. Ya lo voy a volver a pasar. Denme un segundo. Espero que no se me haya borrado todo. Creo que está. Sí, quedó. A ver si me recuperó todo lo que tenía escrito hoy.
Si no... Ah, sí. Ya voy a compartir. Entonces no está bien. Ay, toca guardarlo por el momento en otro lado. Listo, ya. Cerrar esto y ahora sí voy a proyectar. No sé qué fue lo que... Ay, pero otra vez se trabó. No, Dios mío. Pero ahora sí. No sé qué le metí ahí que lo trabó. Vamos a ver si ahora sí. Si no, nos fregamos. ¿Todos pueden ver ahora sí la pantalla? Sí, señor, profe. Sí, señor. Excúsame por los problemas. Listo, estábamos en esta integral. Así me tocó borrarla porque no dejó hacer más. Insertar, ecuación, la integral. Creo que se demore. Tangente de X. Habíamos llegado a que como tangente es igual a seno sobre coseno, pues lo podemos escribir de esa forma. Entonces, en vez de escribir tangente, escribo seno de X sobre coseno de X. Seno de X, de X. Listo, pues, a ver que no se vaya a dañar. Les estaba diciendo que para poder ver cómo aplicar aquí la sustitución de manera un poquitico más clara, yo prefiero escribir esto de una manera muy particular. Y es que seno de X sobre coseno de X, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Yo puedo escribir esto como coseno de X elevado a la menos 1 ni siquiera hacer esto. X elevado a la menos 1. Hasta hacer esto tampoco. Esto. No había molestado nunca. ¿Qué le da por molestar? Seno de X elevado así. Ay, ¿por qué pone tanto problema para esto? Listo. A la menos 1. Por seno de X. Porque simplemente, cuando este coseno está aquí abajo, yo lo puedo subir como coseno a la menos 1 y este seno de X pues sigue multiplicando acá. Es decir, yo puedo escribir esto como esta expresión.
coseno de x a la menos 1, no confundirlo con coseno a la menos 1 de x, que eso es lo que uno llama arco coseno. No, aquí es coseno de x elevado a la menos 1, multiplicado por seno de x. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Profe. Sí, señor. Listo. Y entonces uno dice, aquí yo tengo una compuesta multiplicada por esto, y la pregunta es, ¿la derivada de lo de adentro es esto de acá? ¿La derivada de coseno es seno? ¿Qué me dicen? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿La derivada de coseno es seno? Menos seno. Es menos seno. Entonces, esta no es la derivada. Pero yo la puedo ajustar de una manera muy sencilla. Porque si yo le pongo un menos aquí arriba, es como multiplicar por menos 1, y aquí abajo lo divido por menos 1, entonces esto de arriba sí sería la derivada de lo de adentro. Es decir, multiplico por menos 1, divido por menos 1, esa es una forma de verlo, saco ese menos 1, que me quedaría 1 dividido menos 1, ya lo escribimos de una manera más simplificada, y la integral adentro me quedaría la integral de coseno de x a la menos 1 por menos seno de x. Voy a escribirlo con el paréntesis. Por menos seno de x. De x, ¿no? De x. Entonces, miren, lo único que he hecho hasta ahora es escribir tangente, como esto de acá, luego lo escribí de esta forma, subiendo el coseno a la x, el coseno de x, y luego lo que hice fue ajustarlo, porque es que la derivada le faltaba un menos multiplicando, entonces pues es como multiplicar por menos 1 y divido por menos 1. Y ya en este momento, ahora sí puedo aplicar sustitución. Entonces esto me queda u igual a coseno de x, que es la interna. Entonces, más bien, coseno de x. El du es la derivada de coseno. Eso es, a ver si lo puedo copiar así. Ahora sí. Todo esto de acá, menos seno de x, y entonces esta integral me queda de la siguiente forma. Esta integral me queda 1 sobre menos 1, que es lo mismo que decir menos 1, porque 1 dividido menos 1 da menos 1, y eso multiplicando esta integral, pero aquí coseno de x se llama u, y todo esto de acá se llama du. Entonces me queda menos 1 por la integral de u a la menos 1 de u, y la integral de u a la menos 1, pues sabemos que es logaritmo natural, y con el menos 1 de aquí afuera multiplicando, queda menos logaritmo natural, voy a buscar acá, menos logaritmo natural de u más c. Y pues u era coseno de x, entonces esto queda menos logaritmo natural de u, pero en vez de u escribimos coseno de x. Y ahí me queda la integral de tangente. La integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno de x más c. ¿Sí es claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Totalmente claro, profe.
Entonces, quiero que se den cuenta, y esta parte a veces es, o me parece a mí bastante interesante, quiero que se den cuenta que hay ciertas integrales que tal vez no se vean como sustitución de primerazo, pero que si uno las va ajustando, cuando digo ajustar es como escribiéndolas de otra forma y ajustándole ciertas constantes, son integrales que se pueden hacer por sustitución. Si a uno le muestran tangente así, pues uno va a decir, no, eso no es sustitución, porque pues es que ¿dónde está la compuesta? ¿Dónde está la derivada? ¿Dónde está la interna? Pero cuando uno reescribe, y muchas integrales son cuestión de reescritura, cuando uno reescribe, le queda el proceso para hacerlo por sustitución. Y el resultado es este de acá. Quiero hacer un pequeño comentario. Esto sí es no tanto de integral, sino de funciones. Esta expresión es lo mismo que decir, y así lo van a encontrar en los textos, como logaritmo natural de secante de x. Eso es una propiedad de los logaritmos. La explico rápidamente para que ustedes no se vayan a confundir. Este menos 1 que está aquí multiplicando, uno lo puede meter dentro del logaritmo como un exponente. Entonces esto queda coseno de x a la menos 1, y coseno de x a la menos 1 es lo que uno llama secante, por propiedades trigonométricas. Entonces, en muchas ocasiones, ustedes en los textos no van a encontrar la integral escrita de esta forma, sino que van a ver es logaritmo natural de secante de x más c. Entonces, estos son propiedades aritméticas del logaritmo y las funciones trigonométricas. Pero el proceso para llegar a esta respuesta es este proceso que les acabo de presentar. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señor. Esto es, por decirlo de alguna forma, la estructura básica del método de sustitución. Naturalmente uno se va a ir encontrando con ejercicios un poco más complicados, donde a uno le va a costar un poquito más identificar cuál es la interna, cómo multiplico, cuál es la derivada, cómo ajusto. Pero en el fondo es esta idea que les he estado presentando hasta ahora. Yo la clase del viernes quiero dedicar la primera parte a que hagan un tallercito de integrales por sustitución. Y quisiera que los trabajaran en los grupos. Ustedes ya trabajaron algo en grupos de trabajo, ya los conformaron. Entonces volveríamos a trabajar el viernes en esos grupos y haríamos un tallercito de entrega en grupo que hace parte del proceso evaluativo. Entonces, ese día traeré unas integrales, no sé cuántas, pueden ser 4, pueden ser 5, para que las hagan por sustitución y en grupos de trabajo van discutiendo, van tratando de resolverlas para tratar de aclarar eso. Eso es lo que quisiera que hiciéramos la primera hora, esperaría que no se demorara más de eso, y entonces la idea sería que la segunda hora empezáramos a ver otro método de integración, lo que se conoce como el método de integración por partes. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces eso era lo que les quería decir el día de hoy. Si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Hasta profesor. luego. Gracias, Muchas profe, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego.